Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicos. Eh, ¿Sí me escuchan? Hola. Estoy tratando de subirlo de la presentación para que podamos empezar. No sé si ya estuvieron observando la presentación. Hola. ¿Estuvieron observando la presentación? De pronto, ¿qué dudas tienen con la presentación? Les voy adelantando que igual en el quiz como tal, no es que tengan que hacer muchos cálculos ni que los ponga a calcular tablas de vida ni nada de eso. Es algo como son preguntas muy sencillas que pueden entender inmediatamente, o sea, estudiando la presentación, con eso tienen para aprender. De pronto la única que me acuerdo fórmula que tendría que aplicar es la de eh, la de el tamaño de la población, que es R, que enseguida ya les voy a explicar. La próxima semana les voy a hacer la explicación el lunes. O si puedo, el fin de semana grabo el video pues del encuentro sincrónico y se lo monto por el WhatsApp y lo monto también en la carpeta de Drive para que ustedes lo observen y ya nos sentemos con preguntas concretas, porque ahí lo que voy a tratar de hacer es de una vez explicarles el tema de comunidades y el tema de ecosistemas acuáticos, de cómo realizar el último trabajo.
Entonces, por eso me parece que es mejor yo tratar de grabarles el encuentro, explicando como la presentación de comunidades, explicando cómo se hace el último trabajo que es de ecosistemas acuáticos y que ya cuando nos haga el último encuentro sincrónico ya tengan ustedes preguntas muy concretas sobre cómo se hace el trabajo. O sea que es importante que ustedes este fin de semana, eh, bueno, y también les voy a poner en la presentación pues que ya tengo montada de comunidades, para que también la observen. Es muy importante que en ese último trabajo busquen muy buena información, que es un trabajo más largo, que necesito que sea muy organizado, o sea, que traten de organizarlo bien con todo lo de las normas APA. Siguen trabajando entonces el tema de la portada, la bibliografía y las citas bibliográficas con normas APA. Recuerden que en la parte de presentación del curso hay una carpeta con todo lo de las normas APA. Bueno. Voy a hacer así la presentación para que nos quede más fácil explicarles. Cuando hablamos de atributos notables de una población, estamos hablando de la parte de densidad y de distribución. La población, como ya hemos hablado, es un grupo de individuos de la misma especie que ocupan una zona determinada. Características entonces de una población: estructura de edad, la densidad, la distribución en el espacio y en el tiempo, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento. Y estas tasas de natalidad, mortalidad y de crecimiento responden a temas como la competencia, la depredación y de otras presiones. En resumidas cuentas, esto es esta diapositiva, o sea, resume todo lo de todo el tema. Entonces, hablamos de densidad y para obtener el tema de densidad tenemos que hacer unos censos. Para hacer esos censos se habla de dos tipos de métodos directos y de métodos indirectos. Esos métodos indirectos y directos son importantes para saber la estructura de edad de esa población, o sea, si está en un periodo prerreproductivo, reproductivo y posreproductivo. Y además esa edad da una idea de la tasa de natalidad, de la tasa de mortalidad y de la tasa de crecimiento. Bueno, entonces la densidad habla en específico del número de individuos por unidad de área. Esa propiedad es importante, ¿por qué? Porque identifica la intensidad de las interacciones entre los individuos, o sea, de cómo se están ahí relacionando, permite estimar la dinámica de la población, o sea, si hay cambios de tamaño, de estructura de edad, de sexo, entre otros. Bueno, cuando hablamos entonces, esas densidades van a afectar de diferentes maneras. Un ejemplo entonces, cuando hay densidades altas de árboles, entonces, ¿qué pasa? Que si esa zona está demasiado llena de árboles, ¿qué va a pasar? Que los árboles van a competir por varios recursos, por el agua, por los nutrientes y por la luz. Entonces, aquellos árboles que no tienen algunos de esos nutrientes se van a ver afectados y que inclusive pueden sucumbir o morir, pues. En el caso de mamíferos pequeños,
o de animales que son menos agresivos, pueden entonces estar privados del alimento cuando éste escasea. Cuando se habla entonces de densidades bajas, hay menor posibilidad de encontrar pareja y hay mayor riesgo para la depredación. Si ustedes se ponen a observar los documentales en las zonas donde hay mucha densidad poblacional, entre ellos se protegen y es más difícil que el depredador los pueda alcanzar. En cambio, cuando las densidades son muy bajas, pues obviamente atacan más fácil los depredadores. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Voy a continuar entonces, que no veo que me estén escribiendo nada más. Bueno, definición de densidad. Densidad absoluta. Entonces nos está hablando de la abundancia. Es el número de individuos por unidad de superficie. Es decir, esa unidad de superficie puede ser kilómetro cuadrado por hectárea o por metro cuadrado. La densidad absoluta entonces es el número de individuos por metro cuadrado. Un ejemplo entonces serían 50 individuos por metro cuadrado. Es la medida más utilizada y esta medida no está tomando los datos reales, porque no está contando todos los individuos de esa especie. Además, porque los individuos no ocupan todo el espacio, porque todo el hábitat no es adecuado. Recuerden que en un ecosistema pueden, o en un bioma, pueden haber diferentes zonas con áreas que son como más adecuadas y otras que son menos adecuadas. En áreas, por ejemplo, donde hay sol directo, entonces eso es una zona que es menos adecuada. Entonces esas densidades van a variar en esas áreas. Entonces, densidad absoluta, no escuchas, Angélica. Tienes que, sí me están escuchando los demás, tienes que fijarte acá en la parte de arriba del micrófono, a ver si te da, si lo tenés abierto. Si te aparece acá como con una X, no te está, lo tenés que activar. Bueno, la densidad real entonces me habla del número de organismos en un espacio realmente ocupado, no en un espacio factible como es la densidad absoluta, sino en un espacio realmente ocupado. Solo que pónganse a pensar que si vamos a hacer ese cálculo de la densidad real, en algunas especies ese cálculo es muy difícil de hacer. Ay, ay, esperen que, ay, se me va a cerrar. Ay, ay, no, no. Qué pena con ustedes, pero es que se iba a cerrar ya la sección y después me... Listo.
Bueno, entonces se les está hablando de que sí es difícil ese cálculo porque si, por ejemplo, vamos a calcular el número de algún insecto en determinada área, ustedes saben que los insectos son poblaciones demasiado grandes. Entonces, contar en 1000 insectos, pues duraría demasiados años. Los costos de ese estudio serían súper elevados. Entonces, en ese caso, no sería posible trabajar la densidad real, sino la absoluta. Bueno, ya en el caso del segundo atributo, que es la distribución, hablamos de tres tipos de distribuciones: la aleatoria, la uniforme y la agregada. La aleatoria tiene que ver más es con árboles, es decir, la posición es independiente y los recursos ahí entonces son abundantes y no se presenta una competencia. Entonces, ese ejemplo se prestaría para árboles y arañas. Entonces, acá en la fotografía está mostrando, es aleatoria. Miren que no se están como agrupando muchos individuos, sino que donde caigan, ahí se dio, ¿cierto? En el caso de la uniforme, sí es equidistante. Entonces, este ejemplo de estos especies de patos que para poder anidar necesitan una separación, ¿cierto? Porque si no, entonces empieza a dar esa competencia por ese territorio. Entonces sería en el caso de lugares para apareamiento, para anidación, para la comida, agua y lugares de refugio. Entonces, como en el caso de aves. Y la agregada, que en ese caso estarían más las poblaciones humanas. Es más común ese tipo de distribución y es en respuesta de organismos a diferentes hábitats, a cambios climáticos diarios, a patrones estacionales, a patrones reproductivos y de comportamiento social. Bueno, resulta, acontece que dentro de un área hay diferentes poblaciones pues, de la misma especie. Esas se llamarían subpoblaciones, pero cuando se toma todo el conjunto de esas subpoblaciones estaríamos hablando de metapoblaciones. En el caso de la distribución por agrupamiento, hay varios tipos. Una es que distribuciones agrupadas por recursos, como ven en el caso de acá de las cebras. De preferencias o tendencias sociales, como en el caso de los seres humanos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en los que son punqueros están agrupados en un lugar, ¿cierto? O los que piensan sobre cierto tema político o sobre otro tema social, entonces se agrupan por eso, por, por esos deseos, ¿cierto? O gustos. Y agrupación por la tendencia de la progenie a mantenerse en la vecindad de sus padres. Entonces, como vemos acá con estos mandriles que están cerca a su madre. Bueno, los métodos entonces para estimar la población. Entonces, conteo total de la población, que ya les expliqué que se me escucha entrecortado. No, entonces los muchachos me están diciendo que no. Debes entonces también tú revisar, Diana, si de pronto te está fallando lo del tema del sonido. O si de pronto entonces el internet tiene algún problema. Entonces, conteo total de la población y que ya les hablaba que es difícil de realizar por el tema del número de individuos y por el tema
de un área de distribución cuando es demasiado grande. Bueno, entonces hay métodos directos y esos métodos directos, sobre todo para individuos que no son muy móviles o que son inmóviles o que se mueven pues con y ese tamaño poblacional se mide en sitios de áreas conocidas. Entonces, en este caso se estaría obteniendo el número exacto de individuos en un área determinada. O sea que ahí sería la densidad real. De métodos directos, entonces está el conteo a uno. Por ejemplo, en este caso de estos pingüinos, mire que aquí es más fácil el conteo uno a uno. O en el caso de árboles o de caracoles o organismos que se encuentran adheridos al sustrato. Bueno, en el caso, por ejemplo, de algunas poblaciones marinas en un coral, que estén en esos individuos que están adheridos a ese coral, entonces es fácil ahí. Un método para estimar, sí, Priscila, sí, ese conteo de árboles, que eso lo estiman mucho los ingenieros forestales o los ingenieros agrónomos. Las fotografías aéreas también serían un método directo. Entonces, como ven acá con los elefantes, y las imágenes de radar que utilizan como unas especies de satélites que lo que hacen son como tomar fotografías y ahí se hace el conteo de cuántos individuos pues hay. Eso es muy común en el caso de pájaros. En los métodos indirectos, entonces, se trabaja el método de estimación por parcelas, depende del tamaño del organismo y se debe hacer el muestreo de parcelas al azar. Y recuerden entonces que es una estimación, no es el número real. Entonces se eligen las parcelas. Aquí hay un ejemplo. Esto sería un área que en ese caso cada uno de estas parcelitas mide 125 metros cuadrados. Entonces estamos eligiendo al azar, se eligió al azar y resulta que al azar salió la parcela 1 y la parcela 4. En la parcela 1 hay 200 individuos, en la parcela 4 hay 150. Entonces sería dividir 200 individuos sobre 125 metros cuadrados. Eso me da 1.6 individuos por metro cuadrado. En el caso de la parcela 4 serían 150 individuos dividido 125 metros cuadrados y me da 1.2. Esos datos de esas dos parcelas las sumo y las divido entre 2 y eso me da 1.4. Para ya calcular la densidad media, lo que hago es que ya ese dato lo multiplico por 4, porque son las 4 parcelas, ¿cierto? Y ese dato lo divido en los 500 metros cuadrados. 500 metros cuadrados, ¿por qué? Porque 125 lo multiplico por 4, que son las 4 parcelas. Y eso me da un total de 2.800 individuos en esta área total. ¿Cierto? Bueno, la identificación de rasgos y huellas. En este caso, como pueden observar en la fotografía, es de una pisada de jabalí. Se identifican entonces rastros que dejan como pelos, heces, sitios donde se rascan, rastros producidos por glándulas aceitosas. Las glándulas aceitosas tienen mucho que ver con lo del tema de marcaje de áreas. En ese caso, cuando ellos están compitiendo por área, pues por un territorio o por hembras. Y por huellas de patas traseras o delanteras, como la ven acá.
Puede ser áreas muy extensas, pero el tamaño varía de acuerdo con el tamaño y comportamiento del individuo, o sea, el tamaño del individuo y el comportamiento del individuo. Y en ese caso se está estimando entonces la densidad relativa. Diana, igual recuerda Diana que la... Ay, me esperan un segundito, yo le escribo. Ah, bueno, y esa también es otra opción que puede hacer que se salga y vuelve e ingrese. Bueno, otro método entonces indirecto sería el de captura y recaptura. Es decir, primero llego y hago una captura, suelto a los individuos, pero esos individuos los marco. Y luego, después de un tiempo, en el mismo horario y en el mismo tiempo, es decir, si lo hice de día, entonces hacerlo de día y en la misma pues estación. Hago de nuevo una recaptura y así es que se calcula esa población de individuos. Para eso entonces se utiliza el índice de Lincoln o el índice de Petersen. Entonces hablábamos del precenso, que es por primera vez se abarcan los individuos encontrados y se liberan en el mismo sitio. Luego, la segunda captura se cuentan todos los individuos capturados y se tienen en cuenta los que fueron capturados pero que estaban marcados. O sea, esos se llaman recapturados. Y la fórmula es n sobre n por m y dividido r, donde n, que es esta, es el tamaño de la población, m es el número de individuos marcados en el precenso, n minúscula el número total de individuos capturados en el censo y r el número de organismos recapturados. Entonces aquí hay un ejemplo. Llegué y los capturé, los marqué y eso es lo que se conoce como precenso. Y luego hice de nuevo otra captura y en esa captura me salieron 2 que ya había marcado y me salieron 3 que no había marcado. Y esta parte es la que se conoce como censo. Acá hay un ejemplo, entonces, en un periodo de precenso, unos ecólogos capturan y marcan un total de 39 conejos. Durante el censo capturan un total de 34 conejos, de los cuales 15 estaban marcados y 19 no. Entonces, vamos a despejar la fórmula. Entonces, n serían 34, que son el total de conejos en el segundo censo, por m, que es el número de individuos marcados en el censo, en el precenso. Y 15 serían los individuos que fueron recapturados, o sea que en el primer censo fueron marcados. Y esto me da un total entonces de 88 individuos en esa área. Acá entonces de nuevo, acá está el ejemplo ya pues con el diagrama. ¿Cuáles entonces como los supuestos de ese método de captura y recaptura? Que todos los individuos de una misma población tienen la misma probabilidad de ser capturados. La proporción de animales marcados respecto a los no marcados se mantiene constante a lo largo del tiempo.
Los individuos marcados, una vez liberados, se redistribuyen de manera homogénea, de la misma manera que lo estaban antes de ser capturados. Los animales marcados no pierden sus marcas y la población es cerrada durante el muestreo. No se dan fenómenos de migración y inmigración. Recuerden que inmigración es los individuos que entran, emigración los individuos que se van de esa población. Miren que esos opuestos en la vida real pues no se cumplen. O sea, usted no puede esperar que todos los individuos que usted marcó. Los métodos ideales pues serían donde se esté estimando la densidad real. Pero como ya les mostré, eso depende mucho de la población, depende de los costos, depende del tiempo, depende también de los ciclos de vida de los animales. Entonces, en muchos casos toca hacer los métodos indirectos. O cuando son, por ejemplo, poblaciones que son muy difíciles de observar, porque han sido, que son especies vulnerables que se están extinguiendo, también es muy difícil calcular ahí las poblaciones reales. Ah, bueno, ahora que me acuerdo, yo no les puse a hacer ningún trabajo con el tema de especies amenazadas. Hay unas listas que se llaman las listas rojas y usted las encuentran para todas las especies. Hay listas rojas aquí en Colombia, hay unos libros que ustedes pueden buscar por internet donde hablan de especies amenazadas, especies vulnerables, y eso es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque a la hora de ustedes hacer caracterizaciones ambientales, donde ustedes estén hablando de especies, es importante que encontraron cierta especie de pájaro y esa especie es vulnerable, entonces ese sitio se puede declarar por Ramsar, que es una organización mundial que protege todo lo del tema de humedales y a la vez de aves. Ese sitio, entonces por ellos podría ser declarado como un sitio de protección, y ya dentro de las políticas nacionales, la parte nacional tendría que buscar o hacer trabajos de protección de esa zona. Entonces, para que los busque. Bueno, censos es importante, en los censos es importante la estructura de edades de una población. Entonces, hay tres tipos de periodos pues, en las poblaciones. Se habla de un periodo prereproductivo de cero, esto sobre todo es como para los humanos. Se habla de un periodo prereproductivo que es de los 0 a los 14 años, reproductivo de los 15 a los 44 y por reproductivo de los 45 hasta los 80 años o más. Se hacen censos entonces para conocer la edad. Bueno, en animales salvajes se puede conocer mediante el marcaje de los individuos jóvenes de una población y seguirlos a lo largo del tiempo. Entonces, mire que por eso es que salen también caros los estudios, porque si usted coge una población, supongamos de cabras, y la sigue durante un periodo de 20 años, entonces mire que esa investigación tiene unos altos costos. Y además requiere mucho tiempo y requiere de un esfuerzo de muchos profesionales. Otros métodos menos precisos sería un examen de muestras representativas de restos animales muertos. Otro sería el desgaste y reemplazo de dientes en ciervos y otros ungulados, que los ungulados son aquellos animales que caminan como en la parte delantera del pie. El caso, por ejemplo, de los cerdos, de las cabras, ¿cierto? Y en el caso de aves, el tipo de plumaje y cambios en para separar juveniles de adultos. Entonces recuerden que en el caso de las aves, el plumaje, cuando ellas están pues pequeñas, el plumaje es muy sedoso, es como delgadito, y ya cuando aumentan en edad, entonces ese plumaje
ya las plumas ya son grandes, fuertes, ¿cierto? Entonces mire que hay cambios dependiendo de las edades. Bueno, esos tipos de edades nos sirven para mirar, entonces, darnos una idea sobre las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad y las tasas de crecimiento de una población. Hay tres tipos de pirámides. Una es la pirámide en expansión, otra la pirámide estable y otra la pirámide en extinción. En el caso de la pirámide en expansión, la edad prereproductiva es alta. O sea, los individuos que están en esa edad prereproductiva, la cantidad de individuos es alta, pero va disminuyendo a medida que va pasando la edad. La pirámide estable, entonces la población se mantiene estable, o sea, tanto la tasa de muertes y nacimientos es estable. Y en el caso de la pirámide en extinción, quiere decir que mueren más individuos en la edad prereproductiva. Eso puede, por ejemplo, darse en zonas donde los conflictos armados son muy fuertes, entonces mueren muchos jóvenes o niños. Entonces, la pirámide está en extinción porque luego esos jóvenes que murieron no van a reproducirse y van a aumentar la población. Aquí de nuevo entonces estoy hablando de cada una, de la pirámide en expansión. Entonces la tasa de nacimientos es muy alta, el número de individuos por edad reproductiva es superior, el crecimiento tiende a ser exponencial y cada generación será más numerosa que la anterior. Ahorita vamos a hablar del tema de crecimiento exponencial. La pirámide estable, que es la tasa de nacimientos es más estable, nueva generación va a reemplazar a la anterior. La representan la mayoría de poblaciones naturales. Y esto se da generalmente en países en vías de desarrollo, en muchos países europeos o en algunos países como Chile, donde la población de pronto es como más educada, entonces no se reproducen tanto, sino que los nacimientos son muy estables. Mire que en esas zonas la tendencia es que o no tengan hijos o máximo tengan un hijo. Inclusive en esas zonas se está tratando, muchas de esos países lo que tratan es de decir que venga población joven para que haya repoblación pues de esa zona. Bueno, y la pirámide, ay, esto me está poniendo problemas, chicos. En el caso entonces de la pirámide en extinción, los nacimientos disminuyen drásticamente, hay mayor proporción de los grupos reproductivos y porreproductivos y menor grupo del prereproductivo. La población con el tiempo tiende a desaparecer, pues no habrá individuos que reemplacen a la generación anterior. Entonces mire que se van llenando de población adulta. Esto entonces sería el caso de ciertas pirámides de ciertas zonas, ¿cierto? De Honduras. En el caso ellos tienen una pirámide en crecimiento, que tiene un crecimiento muy, muy rápido. En el caso de esta otra pirámide, que es la de Chile, donde yo les decía que la población entonces es estable, los nacimientos son estables porque la gente se está, los adolescentes o los adultos se están preparando, entonces ya no desean tener tantos hijos. Y la pirámide en extinción, que en este caso estamos hablando de España en 1999. Estos son otros ejemplos de pirámides. Este es el caso de Angola, de un país africano. Entonces, mire que tienen pirámides en crecimiento.
Esta otra pirámide habla de una población en fase de envejecimiento. Este tipo de pirámide se da cuando se da el tema de lo de la Segunda Guerra Mundial, que hay un incremento en la natalidad después de ese periodo. Y entonces al principio hay muchos eh, nacimientos y después van disminuyendo la población. Y este otro caso tiene que ver con los Emiratos Árabes, que a esa zona de los Emiratos Árabes llegaron muchas personas, sobre todo hombres, con el deseo de llegar a trabajar ahí, pues porque hay más trabajo. Entonces mire que esta es la población de hombres comparada con la población de mujeres que está en desequilibrio. Bueno, el crecimiento poblacional o demografía es el estudio de las poblaciones, inspecciona el modo de que las poblaciones van cambiando de tamaño. Entonces, en ese caso van a tener en cuenta los nacimientos y las muertes. Pero además de eso, también vamos a tener en cuenta las inmigraciones y las emigraciones. Las inmigraciones ayudan al tema de aumento de la población porque son individuos que están ingresando, como cuando hablamos de inmigrantes venezolanos que llegaron a conformar la población colombiana. Y en el caso de muertes y emigraciones, disminuyen esa población. Muertes, cierto, son individuos que salen y emigrantes son los que se van. Entonces, hablamos de esa población de emigrantes que están en Estados Unidos. O sea, que son individuos que se fueron de otros países y llegaron allá a Estados Unidos. Tasa de mortalidad o probabilidad de muerte. Entonces son los individuos que mueren en determinado periodo. Siempre recuerden que esto tiene que ver con el tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula? Es QX, que es la probabilidad de muerte, DT, que es el número de individuos que mueren, y NT, que es el número de individuos vivos al principio del periodo. Entonces, este sería un ejemplo. 25 individuos de Daphnia folias, que son pulgas de agua, son unos crustáceos que son pequeños. Fueron expuestos a cloruro de mercurio en una concentración de tanto, de 0,0 miligramos por litro durante 24 horas. Resulta que después de 24 horas los individuos muertos fueron 18. Entonces se calcula DT, que son los individuos que murieron, y NT, los individuos que habían al inicio del estudio, que fueron 25. Y se dio un 72% entonces de mortalidad. O sea, de 100 individuos que habían al inicio, que esos 100 individuos equivaldría a 25, solo sobrevivieron de 18. O sea que la tasa de mortalidad fue de un 72%. En cuanto a Colombia, no me he fijado cuál sería lo de la tipo de pirámide, pero yo creo que es el tipo de pirámide en expansión, porque mire que aquí se da mucho nacimiento, entonces es muy similar como al caso yo pienso que es muy similar al caso de Angola. En otros periodos, eh, no, Nicolo, hoy no voy a hablar del proyecto. Recuerda que voy a tratar voy a tratar de hablar o de grabar esto este fin de semana para montárselos el lunes. Y ahí va a estar inclusive lo de la presentación de ecología de comunidades.
Sí, Priscila, también tiene que ver el tiempo, pero igual de todas maneras en esas épocas donde el conflicto de pronto estuvo muy marcado con lo del tema de la guerrilla y paramilitares, de pronto la pirámide sí eh, pudo tirar más a una pirámide donde la población joven era muy disminuida. Pero ahora que el conflicto, pues no hay tantas personas, pues como que estén muriendo, mucho adolescente, pues que estén muriendo, no creo que la pirámide varíe mucho. Entonces yo creo que es más en una pirámide en expansión, no en extinción, sino en expansión. Bueno, hablamos de probabilidad de supervivencia o la esperanza de vida X, que ese es el complemento a la probabilidad de muerte. Es el número de individuos que sobreviven al final de un periodo de tiempo. Es el número medio de años que quedan por vivir en el futuro a los miembros de una población y cambia de acuerdo a la etapa de vida. Y para ello se puede construir tablas de vida las cuales proporcionan una visión sistemática de la mortalidad y la supervivencia. Las tablas de vida son como una fotografía que yo le tomo a una población. Entonces me está diciendo cuántos individuos entonces mueren, cuántos individuos nacen, cuál es la esperanza de vida de esos individuos en edad prereproductiva o por reproductiva, ¿cierto? Entonces, mire que es un libro o una fotografía que me está contando el estado de esa población. Se calcula entonces así, individuos vivos al inicio menos los individuos que sobreviven, entonces serían, al inicio recuerdan que había 25 menos 18 son 7, y luego entonces si el número de individuos que sobreviven sobre el número de individuos vivos al inicio, y eso me da un 0,28%. 0,28 y ya porcentaje sería 28%. O sea, un 28% de esperanza de vida de esa población. Bueno, entonces acá está lo de las tablas de vida, que estos son como los datos que trae. Y esto se calcula para diferentes poblaciones. En este caso, pues coloqué lo de ardilla gris, pero eso se puede para elefantes, para insectos, para plantas. Entonces, esa información inclusive ustedes las encuentran en internet. Y esta información sirve para esos estudios eh, la parte pues ambiental. Entonces, X sería la edad, NX el número de individuos por edad, LX la proporción de individuos que sobreviven al principio de cada clase de edad, DX las muertes, QX la tasa de mortalidad, que mire que ya he estado explicando anteriormente cada uno de esos valores, LX la vida promedio de todos los individuos, o sea, en años, TX la unidad de tiempo que les queda por vivir a todos los individuos y EX es la esperanza de vida posterior. Entonces, uno va calculando estos valores hasta llegar a X, que sería la esperanza de vida. Y ahorita vamos a ver las curvas de supervivencia que tienen que ver con esa esperanza de vida. Acá entonces están unos ejemplos. En este está sin extrapolar. A veces los valores dan tan bajitos que entonces se multiplica por 1000 o por otros valores. Entonces se consiguen valores más altos para poder observar las diferencias que hay de acuerdo a las edades. Mire que aquí hay edades de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, ¿cierto? Pero de acuerdo, eso depende de los ciclos de vida de cada población. O sea, es muy diferente los ciclos de vida de un insecto que puede durar un mes, 7 días, ¿cierto? A hablar de elefantes que duran años, como nosotros, ¿cierto? Y estas otras tablas ya es extrapolando. Entonces, mire que al inicio había
530 y eso lo multiplicaron para que me diera valores más altos para poder al final en la esperanza de vida observar diferencias. En este caso, entonces, los valores más bajos dieron al inicio de la edad y finalizando las edades. Y eso puede estar relacionado por muchas cosas. Recuerden que algunos individuos al nacer son muy sensibles, ciertas poblaciones son más sensibles al inicio, como en el caso de algunos insectos, algunos peces, y también en edades adultas, porque muchas veces en algunas poblaciones van dejando como de lado esas poblaciones adultas, entonces se ven sometidos a más al tema de depredación. Este es la tabladilla del carnero de Dall, que es Ovis dali, que es este. Entonces mire que aquí ya sería diferente, mire que las tasas de vida dan más altas al inicio de las edades y finalizando las edades. Entonces, estas poblaciones, por ejemplo, de carneros son más estables, son más protegidos los individuos cuando nacen y son menos depredados, por ejemplo, pueden ser menos depredados las poblaciones adultas. O también puede ser el hecho que entre individuos de la misma especie hay tanta competencia por reproducirse que hay muertes de algunas especies ya en edades prereproductivas. Perdón, reproductivas, en edades reproductivas, en este caso acá. Bueno, entonces condiciones que pueden influir en las esperanzas de vida. El crecimiento individual podrá ser afectado negativamente. Entonces, individuos que son mal alimentados podrán tener problemas de fertilidad o viabilidad de las crías con aumento de mortalidad en edades prereproductivas. El hacinamiento puede generar entonces cambios de comportamiento etológicos, son comportamiento. Entonces, mayor agresividad, mayor competencia intraespecífica, disminución de la actividad sexual y emigraciones en masa. Intraespecífica dentro de la misma especie y interespecífica en especies diferentes. Pero como aquí estamos hablando de poblaciones, entonces en este caso sería intraespecífica. En síntesis, cuando aumenta la densidad poblacional, disminuye la tasa de nacimientos y tiende a incrementar la tasa de mortalidad. El tema de lo de las competencias que ya les he explicado ahorita con lo del carnero, puede que algunos animales entonces por el tema de reproducción, entonces haya competencia o por algún tema del agua, de espacio, de luz. Y en los humanos, en muchos casos, los años de esperanza de vida varían considerablemente en función del sexo masculino, femenino o de la clase social. Entonces, en algunas clases sociales, en algunos países pues en vía de desarrollo, puede sobrevivir más clases sociales pues altas porque tienen todos los beneficios económicos para alimentarse, para acceder a otras necesidades diarias. Y como les mostraba ahorita con alguna de las pirámides, miren en el caso, por ejemplo, que algunas poblaciones pueden aumentar cuando hay migraciones o en el caso de conflictos armados, entonces puede disminuir algún tipo de población. Por ejemplo, en esas zonas donde muere mucho hombre por el tema pues social, entonces se puede ver diezmado ese sexo masculino. Bueno, entonces las tablas de vida resumen la probabilidad de que los organismos de una población vivan, mueran o se reproduzcan. Muy importante esto, los ecólogos pueden predecir cómo crecerá o disminuirá la población en el futuro
Y está particularmente importante, esto es muy importante en el caso de especies amenazadas. O sea, si hacen, por ejemplo, el estudio de alguna especie, por ejemplo, de ave, donde se dan cuenta que es más factible que muera la población de individuos en edad reproductiva, entonces se pueden hacer algunas estrategias para que esa población de individuos en edad reproductiva aumente y aumente la población entonces total de todos esos individuos. Entonces, es decir, que esto sirve para proporcionar datos de mortalidad, supervivencia, trazar dos tipos de curvas, que ahí es donde voy a explicar ya lo de las curvas de supervivencia, curva de mortalidad, que es QX, y la curva de supervivencia, que es LX. Entonces, la curva de mortalidad se traza con, teniendo en cuenta lo de las edades y QX, los individuos entonces que mueren. En este caso entonces se está mostrando que hay mayor tasa de mortalidad al inicio de la edad, ¿cierto? Miren acá. Y finalizando la edad. Ay. Las tablas de vida. Ay, ¿esto por qué se me está pasando? Las tablas de vida y las curvas de supervivencia están basadas en datos de población en determinado momento y condiciones ambientales. Y como les hablaba entonces ahorita, son fotografías instantáneas, porque comparan un instante, un área, sexo con respecto a otro. Y las curvas de supervivencia, donde tenemos en cuenta el valor de supervivencia, que sería en este eje Y, y en el eje X la edad de los individuos. Entonces, mire, al inicio de la edad alta, esa supervivencia, y al final de la edad menor. Entonces, esto va a cambiar, estos valores van a cambiar dependiendo de la población. Sí me están escuchando bien, es que veo que estoy como teniendo problemas, no sé si es con el internet porque las fotografías, las imágenes no me están pasando. Bueno. Bueno, entonces hay tres tipos de curvas. La tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Es la tipo 1, entonces me va a indicar que al inicio va a haber una gran cantidad de supervivencia y va disminuyendo esa supervivencia. En la tipo 2 es constante el tema de la supervivencia. Y en la tipo 3, al inicio es menor y va aumentando con el tiempo. Entonces, en el caso de la tipo 1, hay pocas muertes a lo largo de la mayor parte del ciclo de vida. Al final del ciclo hay numerosas muertes y las muertes son por edad avanzada. Listo, Nicole. No hay ningún problema. Entonces, recuerda que igual la clase queda grabada. Y en este tipo de curvas se da más para los hombres, sobre todo pues en países desarrollados, mamíferos, por ejemplo como elefantes, y en el caso de algunos vegetales. En la tipo 2, donde la probabilidad de morir es igual durante todo el ciclo de vida, presenta entonces el número de muertos durante cualquier etapa del ciclo de vida, es estable, ¿cierto? Y se presenta más para aves adultas, roedores y reptiles.
¿Dónde está? Poniendo problema. Y la tipo 3 sería mueren muchos individuos en etapa juvenil y pocos a medida que va aumentando la edad adulta. Entonces, esta sería más para peces, árboles, invertebrados y parásitos. Más adelante voy a hablar de las estrategias de reproducción. Este tipo de curva 3 es más para la estrategia R, que tiene que ver con individuos que se reproducen masivamente, donde tienen curvas de crecimiento exponenciales, que también enseguida lo voy a explicar, y lo que hacen son individuos pues como oportunistas, en el caso de insectos también. Entonces, tienen muchos insectos o muchos otros organismos y van disminuyendo la población y ya van quedando, ya después, al inicio pues mueren muchos y después ya queda una buena cantidad de insectos o otros organismos en edades adultas. En el caso de la primera tipo de curva de supervivencia, que es la tipo 1, entonces tendrían una estrategia K, donde son organismos más estables, donde la parte ambiental no varía mucho y no tienen esa tendencia a tener bastantes individuos, como en el caso pues humano no tendríamos como 50 hijos, no, sino una poca cantidad de hijos o poca cantidad de elefantes, y al inicio son bastantes y van aumentando las muertes. Entonces acá está este otro ejemplo, ¿cierto? Humanos, la tipo 2 aves y la tipo 3 árboles o insectos. Bueno, la natalidad entonces sería el número de organismos que nacen en una población en determinado tiempo. Entonces, nacimientos, eclosión, que tiene que ver con el caso pues de salir del huevo, germinación o fisión, que es que se parten o se dividen en el caso de bacterias. Muchachos, estoy teniendo problemas con, no sé si es con el internet para pasar las diapositivas, ¿dónde está? Se me queda pegado. Bueno, entonces la tasa de natalidad tiene que ver con el número de N, que es el número de nacimientos, el delta de tiempo, que es el intervalo de tiempo, N0, que es el número de individuos iniciales, y NF, que es el número de individuos finales. Ahorita entonces les hablé que dentro del parcial a algunos les puede salir esto, el tema del índice de crecimiento R, que está relacionado entonces con las tasas de nacimientos y con las tasas de muerte. Pero hay una fórmula que tiene que ver además con el tema de inmigraciones y emigraciones, donde R es igual a B más I, que serían inmigrantes, pues, o los que ingresan, pues, a la población, menos las poblaciones que mueren, los individuos que mueren, que es D, más los emigrantes, o sea, la población que sale. Entonces, eso daría en un ejemplo, tienen que calcular esa R, una tablita donde hay una población, cuántos hay que nacen, cuántos hay que inmigran,
inmigrantes, cuántos mueren y cuántos emigran. Bueno, entonces cuando R crece, quiere decir que hay más nacimientos y menor cantidad de muertes. Cuando la población está estable, o sea, R es igual, está estable, entonces el número de nacimientos es igual al número de muertes. O sea, y cuando la población declina, o sea, cuando hay más muertes que nacimientos, entonces R sería menor. R mayor, R igual a 0 y R menor. Acá entonces está representado en la gráfica. Entonces está relacionado con el tiempo y la población. Entonces, en esta parte de la pirámide está aumentando la población de individuos que nace. En la parte 3 de la figura, la población está estable. Y en la parte 4 está representado los individuos que mueren. Entonces recuerden que R, cuando es igual a 0, la tasa es constante. Cuando R es mayor a 0, hay mayor cantidad de nacimientos y cuando R es menor a 0, hay mayor cantidad de muertes. Bueno, ya les expliqué lo de migración y emigración. Aquí está la fórmula que les acabé de poner ahí, que les escribí como muy desprolijo, pero aquí es esta misma. El tamaño de la población está influenciado por el número de individuos que entran a formar parte del grupo por nacimientos o inmigraciones y el número de individuos que dejan por muerte y emigración, que ya les explicaba. Entonces, cuando la entrada es menor que la salida, la población está en crecimiento. O sea que R está en crecimiento. Entonces, R. Bueno, entonces las condiciones ambientales limitan el crecimiento poblacional. Entonces, en el mundo real, ambientes que no son constantes, o sea, el ambiente no es constante y los recursos están limitados. A mayor densidad, mayor competencia por recursos disponibles. O sea, en una población irreal quiere decir que los recursos son, no se agotan, sino que están para siempre. Pero en el mundo real ustedes saben que los recursos se agotan, que son limitados, entonces eso va a influir en el tamaño de la población. Y al verse mermados los recursos, entonces va a haber una influencia en la parte de la fecundidad. Si esas hembras en edad reproductiva no se alimentan bien, entonces luego de que se apareen van a haber pocos individuos que nacen. Vamos a hablar entonces de la capacidad de carga o K. Acá en la imagen lo que estoy mostrando es el tema de unos renos que fueron establecidos en una isla que se llama Prilolov, en Alaska. ¿Qué pasó con esa isla? Que hicieron una reintroducción de unos renos y ¿qué pasó? Que ellos no tuvieron en cuenta el tema de los depredadores naturales. Entonces, ¿qué empezaron a hacer esos renos? Empezaron a consumir, a consumir, a consumirse todo ese alimento hasta que llegó un momento en que la población se vio diezmada porque ya no tenían alimento que consumir. Entonces, la capacidad de carga OCA tiene que ver con eso, que llega un momento en que esos elementos, pues, o el alimento o todos esos nutrientes o todo lo que ellos necesiten, va a llegar un momento que se ve diezmado y que va a empezar a pasar que la población entonces va a disminuir. Ya les hablé entonces de la capacidad de carga. Según Smith, es el tamaño de la población máximo que puede mantenerse en un ambiente dado. O sea, hasta qué punto la población puede crecer
debido a que hay limitantes en toda esa disponibilidad de alimento. Bueno, el factor limitante, entonces es el tamaño de la población, disminuye por factores abióticos como la falta de espacio, el suministro de alimento o la luz del sol. Y factores abióticos como la competencia interespecífica, o sea, entre la misma especie, y la competencia interespecífica con diferentes especies. Hay dos tipos de curva, la curva J, o sea, el crecimiento exponencial que casi siempre se da en bacterias o en insectos, ¿cierto? Poblaciones de insectos, que este es el tipo de crecimiento más para una población R. Entonces, miren que al inicio, por ejemplo, había una bacteria que se multiplicó, luego 2, luego 4, luego 6, luego 8, hasta aumentar exponencialmente esta población. Donde NT es el tamaño de la población, N0 es la población inicial y lambda es la tasa de incremento anual. Aquí habla entonces que la población se incrementa en la misma proporción, entonces miren 4, después 2, 4, 6, en la misma proporción. El potencial biótico, que es la máxima capacidad de reproducción, es constante, o sea que aquí esto supone como si los factores abióticos fueran limitados, pues ilimitados, o sea, no se le limita a esa especie, siempre van a tener agua, alimentos, clima adecuado y todo eso. O sea, y no hay ausencia de poblaciones con efectos negativos. Entonces, acá el ejemplo de lo de las bacterias y el ejemplo de águilas. Mire que la población va aumentando y es constante y aumenta en forma exponencial. Entonces, miren, J, porque es similar a una J. Y esto pasó con la población humana al principio. Al principio la población humana se veía diezmada por todo el tema de enfermedades, por todo el tema de los aspectos climáticos. Y llegó un momento donde hubo un desarrollo industrial que hizo que la población aumentara exponencialmente. Pero ahora esa población está empezando a tomar una curva más estable. Entonces estos son los años, los tiempos antes de Cristo, después de Cristo, y aquí fue en la parte de la revolución industrial. Esta es parte donde empieza a aumentar así exponencialmente, fue en la revolución industrial. Ya esta sería otra curva de crecimiento logarítmico, que tiene una curva como en S. Al potencial el potencial biótico se opone a una serie de factores que en conjunto constituye la resistencia ambiental K, la cual establece un límite al crecimiento de las poblaciones, o sea, donde los factores iban a ser limitados. Al inicio, entonces, la población está exponencialmente y luego alcanza ese factor crítico, que es K, y empieza a disminuir la población. Los factores bióticos y abióticos, recuerden que los abióticos está relacionado con lo del clima, con lo del suelo, con lo de la temperatura. Impiden que el potencial biótico alcance su máxima expresión y hacen que la población en condiciones naturales alcance su capacidad máxima de incremento. Entonces, la curva S. Al inicio aumenta y ya va volviéndose estable y llega un momento en que puede empezar a disminuir. Y tiene esta fórmula, dn sobre dt por r, que es la tasa de crecimiento poblacional, por n, que es la capacidad de carga,
K menos N sobre K, que es la perspectiva adicional de crecimiento poblacional, en el tamaño poblacional y R, la tasa de crecimiento. En la exponencial, entonces estamos hablando que la tasa de crecimiento R no cambia aunque la población se vuelva muy grande. Y en la de crecimiento logístico o logarítmico, o sea, la de curva S, la tasa de crecimiento per cápita disminuye a medida que la población alcanza su tamaño máximo. Lo de las estrategias reproductivas de las que ya les hablé ahorita, que la estrategia R tiene que ver con individuos que son más oportunistas, que se reproducen masivamente, que se consumen rápidamente lo que hay en ese ambiente. Luego, en ecología de comunidades vamos a ver lo de las especies pioneras. Las especies pioneras son las especies que llegan inicialmente a una zona, pues, o que ha sido devastada por alguna tema, por ejemplo, de un incendio o un derrumbe o una erupción volcánica o es un ambiente pues nuevo que por ejemplo esa zona sufrió un de hielo, entonces llegan las especies pioneras, las que reproducen, se consumen todo rápidamente. Serían entonces bacterias, algunas diaptomeas y algunas plantas como el diente de león. Y en las de estrategia acá, que están los elefantes, las ballenas, que son poblaciones que no son oportunistas, que tienen, que son estables, que tienen tasas, o sea, tienen sobre todo ciclos de vida largos. Entonces, ahí la tasa reproductiva es baja, suministra, los padres pues suministran cuidado a sus hijos, y entre esas están entonces elefantes, humanos, ballenas, simios. Ya hablamos entonces de los factores bióticos y abióticos. Entonces, hay unos factores que son independientes de la densidad de la población. Es decir, el clima no va a variar si hay el tamaño de la población es grande o pequeña. La temperatura tampoco, la intensidad lumínica, la humedad, la precipitación no va a variar dependiendo de si hay poca o bastante población. Y los factores que sí son dependientes de la población, una es la interacción entre los individuos de la misma especie, que es intraespecífica, o sea, entre individuos de la misma especie, que serían por casos de hacinamiento, o sea, hay demasiados individuos, entonces esa población va a cambiar ahí. Hay inhibición sexual, o sea, no se van a estar apareando. Hay reducción en el número de crías por camada, entonces si no se aparean, menos individuos para esa población. Y la interacción entre especies diferentes, que es interespecífica, entonces, como competencia, depredación. Entonces, si hay poca población, mire que entonces lo que les explicaba al inicio, que esos individuos se van a ver más acechados, o sea, se van a ver más depredados. Hay parasitismo, que en el caso de los parásitos, como decir pulgas, garrapatas, otros parásitos que dependen, o sea, algunos parásitos atacan a árboles o atacan a otros insectos. Hay insectos que colocan huevos dentro de otros insectos, por ejemplo, el caso de los himenópteros, y después esas larvas salen y se comen a ese insecto sobre el cual pusieron los huevos. Y esta parte entonces regula principalmente las poblaciones de organismos con ciclos de vida más largos.
Entonces, en el caso de aves, mamíferos, etcétera. Esto entonces se ve más en ese tipo de individuos como aves, mamíferos y árboles. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, hola. Entonces, miren que voy a explicar sobre el examen. Va a tratar sobre ese tema del tamaño de la tasa de crecimiento R. Algunos ejemplos, pues van a aparecer preguntas relacionadas con lo de estrategia R, estrategia K, lo de las curvas de crecimiento exponencial y logarítmico, lo de en la parte donde sea el cálculo de R, o sea, de población de nacidos más inmigrantes menos muertos menos emigrantes. Y sobre todo el tema de densidad, de qué trata el tema de densidad, o sea, tiene que ver más como con eso, no mucho cálculo. Con algunas imágenes, aparecen algunas imágenes que muestro ahí en la presentación. Bueno, chicos, entonces ya saben que ya está, ya quedó habilitado entonces lo de los cuestionarios, ya resolvieron allá en la parte virtual ese tema. Eh, el cuestionario está abierto hasta el sábado, el de poblaciones, de comunidades, entonces se abre ya la próxima semana. Recuerden que entonces les voy a montar la presentación de comunidades con la explicación de cómo se hace el proyecto. La observan y el lunes en la noche estaríamos haciendo el encuentro sincrónico donde ya tengan dudas muy concretas de comunidades y dudas concretas de cómo realizar el trabajo. Entonces observen qué es lo que estoy pidiendo en el trabajo, qué estoy pidiendo portada, lo de la parte de hipótesis, una parte como de marco teórico, los objetivos, y es elegir como un ecosistema acuático y buscar algunos ecosistemas acuáticos que están siendo intervenidos por el hombre, algunos procesos que están causando daño, como el tema de la minería o el tema de daño de algunos ecosistemas por caída de petróleo, eh, y estrategias para tratar de recuperar esos ambientes. Bueno, feliz noche. Si tienen alguna duda, ya saben que por el correo o por el WhatsApp me pueden escribir. Que estén muy bien.